Siendo las 10 horas del día 25 de noviembre del 2017, se procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Su señoría, comparece la licenciada Patricia Isidro Isidro con número de cédula profesional 172526. Su señoría, comparece el licenciado Filemón Cruz Antonio con número de cédula 1511-2068. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Su señoría, comparece la licenciada Galilea Salgado Gutiérrez con cédula profesional 110-7997. Le damos el uso de la voz a la Fiscalía para que presente su solicitud. Su señoría, solicito su permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional y en relación con los artículos 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también en los artículos 17, 18, 22, 23 y 123 del Código Penal del Distrito Federal, esta Fiscalía le solicita el auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loreo Ribamontán, quien ha incurrido en el delito de homicidio doloso en contra del señor Juan Carlos Villaverde Marina. Esto lo puedo sustentar con los siguientes hechos. El día 13 de enero del presente año se encontraban en el lugar de los hechos el señor Felipe y el señor Juan Carlos aproximadamente alrededor de las 13 horas practicando tiro en el Club Campestre Villa Suiza de la delegación Naucalpan de esta ciudad, momentos en que el señor Felipe aprovecha para tomar un arma y accionarla en contra del señor Juan Carlos, privándole de la vida. No obstante, su señoría, cabe destacar que estos hechos ocurrieron en ausencia de los señores Pedro Alcántara Marbella, amigo de los dos anteriores, así como de la señora Ana Lucía Marina Asturias y de la señora Margarita Misenas Patras, siendo estas la madre y la esposa respectivamente de la víctima. Para comprobar estos hechos, procedo a dar los siguientes datos de prueba. Como primer dato de prueba, su señoría, le ofrecemos la narración de los hechos a cargo del agente Javier Formigal, de quien nos dice que el día 13 de enero del presente año, a las 13:15 horas, llegó al lugar de los hechos, encontrando al señor Juan Carlos tirado en el piso sin vida, así como también un arma que se encontraba allí. De igual manera, se encontraban las personas ya antes mencionadas, para lo cual el agente procede a delimitar la zona y a detener al ahora imputado. Como segundo dato de prueba, su señoría, le ofrecemos la entrevista realizada al señor Pedro, quien concuerda con los hechos de la narración del agente, además afirmando que él está seguro que el señor Felipe fue quien privó de la vida al señor Juan Carlos, ya que una vez que llegaron al lugar de los hechos, encontró al señor Felipe con el arma en las manos. Como tercer dato de prueba, su señoría, le exhibimos también el informe pericial en balística realizado por el perito correspondiente, el cual estudia el arma y el casquillo encontrados en el lugar de los hechos, para lo cual se puede determinar que el arma tipo escopeta calibre .12 marca Vertix Sporting había sido disparada recientemente, así como el casquillo encontrado procedente de este. Como cuarto dato de prueba, su señoría, le ofrecemos también el informe de la necropsia realizado por el perito correspondiente, el cual nos dice que la víctima falleció alrededor de las 13 horas, siendo a consecuencia de una herida en el pecho, lo cual fue producida por un arma de fuego. Como quinto dato de prueba, su señoría, le presentamos también el informe pericial en dactiloscopía, la cual realiza su perito correspondiente, en el que estudia los fragmentos dactilares encontrados en el arma ya mencionada, para lo cual se concluye que de los fragmentos dactilares son pertenecientes al ahora imputado. Como sexto dato de prueba, su señoría, también le presentamos el informe pericial en química realizado por su perito correspondiente, el cual analiza la presencia de pólvora en las huellas dactilares del ahora imputado y efectivamente concluye que
Las huellas muestran pólvora, por lo cual se puede considerar que el imputado había tomado recientemente una arma. Y como último dato de prueba, su señoría, le presentamos también el informe pericial en caligrafía realizado por su perito correspondiente, el cual analizó 2 cartas que fueron encontradas posteriormente a los hechos, para lo cual usted se dará cuenta de que había evidencias de que el imputado tenía la intención de privar de la vida al ahora víctima. Y concluyendo claramente que estas muestras son pertenecientes al mismo puño y letra del ahora imputado. Por lo anterior, su señoría, le solicita a esta fiscalía el auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo le solicito el auto de no vinculación a proceso a favor del señor Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que la Fiscalía no cumplió con lo establecido en el artículo 19 constitucional, así como también en relación a lo establecido en la fracción tercera del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto debido a que la Fiscalía no nos aportó los datos de pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad del señor Felipe Loredo Ribamontán en el hecho ocurrido el día 13 de enero del 2017 en el campo de tiro Las Sillas, ubicado en el Club Campestre Villa Suiza de la delegación Naucalpan de esta ciudad, lugar donde se encontraba el señor Felipe Loredo Ribamontán en compañía del señor Juan Carlos Villaverde Marina, así como también en compañía de los testigos Pedro Alcántara Marbella y las señoras Ana Lucía Marina y la señora Margarita Miseras, donde alrededor de las 13 horas, cuando se encontraban a solas el señor Felipe Loredo Ribamontán y el señor Juan Carlos Villaverde Marina, este último perdió la vida a causa de un accidente con una detonación de arma. Para comprobar la teoría de esta defensa, su señoría, le presento en primero la entrevista que fue realizada al señor Pedro Alcántara Marbella, que como ya fue mencionado por la Fiscalía, el señor se encontraba en el lugar, hora y fecha que ya fueron indicados, pero lo que la Fiscalía no le ha mencionado, su señoría, es que el señor Pedro no se pudo percatar precisamente si quien hizo detonar el arma de fuego fue el señor Felipe Loredo Ribamontán, ya que cuando eso sucedió, él no se encontraba en el lugar precisado. Pero en el momento que él abordó al lugar de los hechos, el señor Juan Carlos Villaverde Marina ya se encontraba en el suelo sin vida y que a su costado se encontraba un arma tipo escopeta de calibre .12 de la marca Vertix Sporting, y que a unos metros de distancia se encontraba el señor Felipe Loredo Ribamontán llorando y pidiendo ayuda. Esto también se puede corroborar con la declaración que fue rendida por el señor Felipe Loredo Ribamontán, en donde él nos narra la verdadera historia de los hechos, siendo que del día y hora que ya fueron precisados, él se encontraba a solas con el señor Juan Carlos Villaverde Marina, y que éste se encontraba revisando el cañón de su escopeta, y que olvidó poner el seguro al tiro, lo que ocasionó que el arma detonara, siendo así ocasionándole la lesión que minutos después le privaría de la vida. Para comprobar lo dicho por mi defendido, su señoría, le presento, en primer término, el informe pericial en balística que ya fue presentado aquí por la Fiscalía, en donde efectivamente se fueron analizados el arma y el casquillo que fueron encontrados en el lugar de los hechos para comprobar si dicha arma y el casquillo habían sido accionados recientemente al hecho. Lo que se comprobó que sí, en efecto, el arma había sido accionada recientemente y que el casquillo era perteneciente a esta arma. Pero lo que la Fiscalía no le ha mencionado es que esta arma era del señor Juan Carlos Villaverde Marina. Ahora bien, le presento el informe pericial en criminología, que también ya fue presentado por la Fiscalía, en donde sí es verdad que fueron tomados muestras al señor Felipe para analizar si él había accionado recientemente un arma de fuego, lo que resultó que sí. Pero la Fiscalía no ha mencionado que estas pruebas también fueron realizadas al señor Juan Carlos Villaverde Marina para saber si él había accionado un arma de fuego, lo que concluyó que sí, que él había accionado recientemente un arma de fuego.
Su señoría, también le quiero presentar el informe pericial en química y genética que fue realizado al casquillo encontrado al lugar de los hechos para determinar si dicho casquillo tenía líquido hemático. ¿Y cuál fue la conclusión? Que sí, en efecto, este casquillo tenía líquido hemático y que este líquido hemático era correspondiente al señor Juan Carlos Villaverde Marín. Ahora bien, también le voy a presentar, su señoría, el informe pericial en dactiloscopía que ya fue presentado por la Fiscalía, en donde sí es verdad que fueron encontradas huellas dactilares del señor Felipe Loredo Ribamontán en el arma. Pero la Fiscalía no le ha mencionado que en dicho informe también señalan que estas huellas dactilares solo fueron encontradas en la parte trasera del arma. Siendo así, esto un imposible para que el señor accionara esta arma. Ahora bien, la Fiscalía también ha omitido mencionarle a su señoría que también fueron encontradas huellas dactilares del señor Juan Carlos Villaverde Marina y que estas huellas dactilares fueron encontradas en la parte superior del arma, siendo así en el cañón de esta, lo que comprueba lo dicho por mi ahora defendido. Ahora le voy a mencionar, su señoría, de la entrevista realizada a la señora Margarita, que era esposa de la víctima, donde ella nos señala que el señor Juan Carlos Villaverde Marina tenía una fuerte depresión desde hace meses. Depresión que le ocasionaba olvidar las cosas, tenía un problema con la memoria, por lo cual él pensaba acudir a un psiquiatra. Esto, su señoría, y por todo lo anteriormente expuesto, comprueba la teoría de esta defensa, en donde se comprueba lo dicho por el señor Felipe Loredo Ribamontán, que si es verdad que el día 13 de enero del 2017, en el campo de tiro, lo que ocurrió fue un accidente por un descuido del señor Juan Carlos Villaverde Marina, el cual le provocó la detonación del arma que le causó la lesión que lo privó de la vida. Y por todo lo anterior y en contrario a lo que expuso la Fiscalía, se pudo comprobar que el señor Felipe Loredo Ribamontán no es culpable del hecho que la Fiscalía ha atribuido como delito. Y por todo lo anterior, su señoría, yo le solicito, fundamentándome en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de no vinculación a proceso a favor del señor Felipe Loredo Ribamontán. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Algo más que manifestar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría, deseamos realizar la petición de medidas cautelares, por lo cual solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 y el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo, el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita que se le imponga al imputado, el señor Felipe Loredo Ribamontán, la medida cautelar de prisión preventiva establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 14. Cabe recalcar que en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares tienen como objetivo asegurar la asistencia del imputado durante el desarrollo del proceso, así como garantizar la seguridad de las víctimas, testigos o ofendidos, o de evitar la obstaculización en el proceso. Es por eso que esta Fiscalía realiza los siguientes elementos jurídicos y probatorios para formalizar la solicitud antes planteada. El delito, materia de la imputación, sancionado con pena privativa de 9 a 20 años de prisión, con lo que se colma a la perfección la hipótesis establecida en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, su señoría, esta Fiscalía considera que existe la necesidad de cautela, toda vez que en la fracción primera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra disminuida la posibilidad de que el señor Felipe Loredo Ribamontán acuda por su propia voluntad a la audiencia, toda vez que se desprende como dato de prueba en la carpeta de investigación, en la entrevista que se le formuló al señor Felipe Loredo Ribamontán, ahora imputado, que actualmente está viviendo solo, que no tiene hijos y que es una persona soltera, y bajo la pena máxima que se le puede poner en el momento procesal oportuno, tales circunstancias son suficientes para alejar su comparecencia voluntaria y evadir la justicia. Asimismo, su señoría, tomando en consideración el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
toda vez que existe el riesgo para los testigos, como lo han declarado en la entrevista que se les formuló al señor Pedro Alcántara Marbella y a la señora Ana Lucía, donde claramente concuerdan afirmando que el señor Felipe Loredo Ribamontán es una persona violenta, es una persona agresiva, es una persona impulsiva y además es peleonero. A ellos les consta por el tiempo que han estado conviviendo con él y por las malas experiencias que les ha hecho pasar. Además, tomando en consideración la opinión vertida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, se dictaminó que efectivamente el señor Felipe Loredo Ribamontán se le atribuye un nivel de riesgo grave, riesgo que debe de ser considerado para la imposición de la medida cautelar solicitada. Anudado a lo anterior, esta Fiscalía cuenta con datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, donde señala que el señor Felipe Loredo Ribamontán actualmente está trabajando como ingeniero mecánico, teniendo su título en esta profesión y una maestría en biónica, situación que quiere decir que percibe una remuneración económica suficiente para que en el momento en el que él decida pueda salir del país y con esto evadir la justicia. La medida cautelar solicitada por esta Fiscalía considera que se le debe de imponer al señor Felipe Loredo Ribamontán durante el tiempo que dure el proceso. Por último, su señoría, esta Fiscalía, para solicitar lo anteriormente planteado, se basó en total apego al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo al principio de proporcionalidad y tomando en consideración la opinión vertida, en primer término, la opinión vertida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México y en segundo término, se tomaron en cuenta y se dio la conservación de los derechos fundamentales del imputado. En base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, apartado 14, y su artículo 19, párrafo segundo, el artículo 153, 155, fracción 14, su artículo 158, 165, 168, fracción primera y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esta razón que esta Fiscalía le solicita y le reitera que preste la atención debida a lo antes planteado y se dicte la medida cautelar solicitada por esta Fiscalía para que se siga el cumplimiento del debido proceso. Es cuanto, su señoría. ¿Algo más que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa considera y solicita que se analice el principio de necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar que la Fiscalía ha solicitado. Esto debido a que en relación a lo establecido en el artículo 19 constitucional, así como también en relación a lo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos establece que deben de ser considerados los argumentos del Ministerio Público para tomar en cuenta la medida cautelar necesaria con la mínima intervención a lo establecido en el artículo 19 constitucional, lo cual, su señoría, de acuerdo con la medida cautelar de prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía no nos ha fundamentado la necesidad de esta dicha medida cautelar. Ahora bien, su señoría, porque no ha fundado ni motivado cuál es el motivo de por qué el señor Felipe Loredo Ribamontán podría sustraerse de la justicia. Lo que sí es evidente, su señoría, es que el señor Felipe Loredo Ribamontán en ningún momento del proceso ha intentado cometer dicha acción, ya que como fue analizado por la Unidad de Medidas Cautelares en el 15 de enero del 2017, el señor Felipe Loredo Ribamontán tiene un nivel de riesgo medio para la sociedad, lo cual esto es favorable para el señor Felipe. Por lo que yo le pido a su señoría se analice para imponer la medida cautelar necesaria. Ahora bien, su señoría, en dicho análisis se pudo analizar y se pudo concluir que el señor Felipe Loredo Ribamontán tiene un trabajo estable desde hace aproximadamente 7 años, lo cual se pudo corroborar, ya que es el gerente de diseño en la empresa Probióticos S.A. de .SB. Esto se pudo comprobar con la entrevista que se le fue tomada al señor ingeniero Francisco Extrema Navarra, quien es el gerente general de dicha empresa ya mencionada. Así también se pudo rescatar de este análisis
que fue tomado por la unidad de medidas cautelares, que el señor Felipe Loredo Ribamontán tiene su residencia estable desde hace varios años en el domicilio ubicado en la calle Vasco de Quiroga número 40, en la ciudad satélite de la delegación Naucalpan del Estado de México. Esto se pudo verificar con los recibos de luz, teléfono, cable e internet, de los cuales se puede rescatar que sí, en efecto, el señor Felipe Loredo Ribamontán tiene ese domicilio fijo desde hace varios años. Ahora bien, en dicho análisis realizado también se puede rescatar que el señor Felipe Loredo Ribamontán durante todo el proceso se ha encontrado de una manera mediático, responsable, disciplinado y puntual. Esto en contra de todo lo que se ha mencionado por parte de la Fiscalía, lo cual ya se lo comprobé porque se encuentra en el análisis realizado por la unidad de medidas cautelares. También de dicho análisis se pudo rescatar que el señor Felipe Loredo Ribamontán durante la detención no mostró ninguna actitud de querer fugarse de la justicia, puesto que esto se corroboró con la entrevista que se le realizó al agente Javier Formigal. También se pudo comprobar, de acuerdo a un análisis realizado en la base de datos y consultas de la Plataforma México, que el señor Felipe Loredo Ribamontán no tiene ningún antecedente penal. Ahora bien, su señoría, de acuerdo con la proporcionalidad de la pena, tengo que mencionar que la medida cautelar que la Fiscalía ha solicitado resulta no proporcional, no idónea, ya que contraviene precisamente en contra de la libertad patrimonial, social y contraviene con la libertad social, patrimonial del señor Felipe Loredo Ribamontán, ya que esto lo afecta directamente, siendo así que no se cumple con lo que se encuentra establecido en el artículo 19 constitucional, así como también en el análisis que se ha llevado a cabo a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7º, párrafo 2, en donde nos establece que nadie puede ser privado de la libertad si no es por lo establecido en las constituciones políticas de los estados que forman parte, lo cual ya le mencioné a su señoría que lo que la Fiscalía está solicitando va en contra de lo que se encuentra establecido en el artículo constitucional ya mencionado. Ahora bien, es por esto, su señoría, que esta Fiscalía le denuncia que la medida cautelar no está siendo proporcional en cuanto a la libertad del señor Felipe Loredo Ribamontán, y por todo lo anteriormente expuesto es que esta defensa considera y solicita que debe de ser sustituida la medida cautelar, atendiéndose al catálogo de derechos humanos a los cuales es merecedor el señor Felipe Loredo, así como también del mismo catálogo son merecedores los ofendidos. Y siendo todo por qué manifestar por parte de esta defensa, es cuanto, su señoría. ¿Algo más que manifestar por parte de la Fiscalía? No, su señoría, es todo. ¿Algo más que manifestar por parte de la defensa? No, su señoría, es todo.